Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Quién está por aquí? Vamos a ver, que ahora sí no veo, déjame ver. Y arreglar aquí mi pantalla. Ya veo que se conecta por ahí Junior Aligar, no sé cómo se escriba. Luisa Calderón Campos. Hola Pablo, hola Luisa. Conce Ramírez, ahí va. Vamos empezando a juntarnos aquí todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo Entre Amigos y Expertos. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que pues ya estamos un poco cansados del COVID, ¿no creen? Así como empezamos, sí hay información, pero pues empezamos a agotarnos ya de tanta información. Y creo que también tenemos que empezar a hablar de algo muy importante, que es cómo será ahora para los que no se han reintegrado a esta sociedad o van a empezar a reintegrarse a sus trabajos, ¿cómo debemos hacerlo de una forma segura? ¿Cómo será el panorama de los siguientes meses? Y es una cosa que es importante que entendamos porque todos vamos a tener que enfrentarla. Algunos ya hemos estado saliendo y sabemos lo que se siente al principio, otros no. Y para eso tengo hoy conmigo a una persona que ya verán qué buen invitado traigo hoy. Es Andrea Domínguez. Ella es amiga mía, y voy a decir amiga porque me choca decir doctores, pero además son doctores, pero son mis amigos. Y Andrea es una mujer maravillosa. Ahorita se las voy a presentar y ahorita les voy a decir dónde ha estudiado, qué ha hecho y pues que nos dé su panorama de todo esto y su visión en este momento. Entonces vamos a mandar ahorita una introducción y ahorita regresamos con Andrea. Ahora sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás? Andrea, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? A ver cómo se oye, a ver, díganme cómo se oye Andrea. Buenas noches, por ahí vi a Carlos Cárdenas, que está ahí, está Lilia Chávez, está Pati Morán, vi por ahí a María Elena Pérez, que siempre está ahí comentándonos. Rocío Aguilera, ¿cómo estás Rocío? Mira, y ya somos un montón aquí, poco a poquito. ¿Cómo oyen Andrea? A ver, ¿alguien me puede decir por acá? ¿Cómo se oye? A ver, habla Andrea tú. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, hola. Sí, te oigo raro ahorita, déjame ver si podemos corregirlo. Bienvenidos a todos. Ahora sí, ya se te oye mejor. No sé si traes alguna bronca con el micrófono o qué fue. No sé, ¿ahí me oyen bien? Yo ya te oigo bien, no sé si los demás, pero ahorita que nos digan. Se escucha bien, dice Víctor Chelarcón. Gracias, Víctor. Bueno, pues les voy a presentar a Andrea. Andrea es amiga mía.
una doctora que además tiene una historia padre. A ver, Andrea, vamos a platicar de eso, ¿no? ¿Qué te parece? Yo sé que a ti te chocan las introducciones y que esto más es entre amigos y expertos, así, pero más de cuates, ¿no? Pero pues te tengo que presentar para que la gente sepa qué haces, ¿no? Bueno, Andrea, quiero decirles que estudió salud pública y epidemiología en un lugar que tal vez no sepan, pero que se llama el Instituto Karolinska, pero que todos lo conocen. ¿Por qué, Andrea? Hola, Pablo. Porque el Instituto Karolinska es el que otorga el Premio Nobel de Medicina en Estocolmo, en Suecia. O sea que estuviste en un buen lugar y en las grandes ligas. Para los que no sepamos, ahí se hace lo del Premio Nobel de Medicina. Y además, no además eso, sino hiciste maestría en nutrición clínica. Y bueno, has trabajado en muchísimas cosas, ¿no? Además, has hecho de todo y es increíble. Sí, como dicen por ahí, ajonjolí de todos los moles. Exacto. Me gusta mucho la investigación, Pablo, desde que estudié la carrera de medicina, desde muy al principio supe que me encantaba la salud pública y empecé a tomarle más gusto. Tuve grandes profesores egresados de Johns Hopkins, de Harvard, y bueno, terminando la carrera, decidí hacer este posgrado. Se me da la oportunidad se me otorga una beca completa por parte del Instituto Karolinska y tengo la posibilidad de irme y muy contenta. Un alma mater impresionante, aprendí muchísimo por parte no solo de los europeos, sino de los escandinavos, y pues son toda una institución en cuestión de medicina en general, y pues no se diga en las ciencias de la salud pública. Y después decidí regresar y enriquecer ahora sí que mi academia con la parte de nutrición, porque me di cuenta que podía complementarlo muy bien y pues en esas estoy. Actualmente me dedico a investigar, soy también académica in and out, interina, por ejemplo, con el TEC de Monterrey, algunos en Anáhuac y demás. Próximamente creo que en San Lux, si se nos hace, y bueno. Muy bien, qué bien. Y vamos a ver, y doy consulta en la parte de nutrición clínica, específicamente enfocado a diabetes y obesidad. Entonces. Perfecto, pues además ahí están los datos para que la contacten, aquí abajo los van a tener en el programa para que la puedan contactar y preguntarle, ir a consulta con ella también. Y la verdad es que además estás en todos lados, en todos los medios. Qué bueno que me acompañas porque creo que soy el más chiquitito de todos los que participas, pero bueno, pero me encanta tenerte aquí. No, hombre, es un placer. Yo te conozco desde hace mucho tiempo, pero digo muy poco porque nos conviene, claro. Sí. Y siempre te he seguido, he visto también tus videos y me da mucho gusto porque aunque eres cirujano, que yo en algún momento quise hacer cirugía, todos hacemos salud pública y tú lo has hecho con este medio y me encanta porque es una manera de contribuir con la salud pública. Entonces, yo encantada de estar con ustedes y pues nada, con este tema que creo que es muy rico para las fechas que estamos viviendo, para los sucesos que están aconteciendo alrededor de nosotros. Y pues nada, pues aquí estamos. Pues vamos a empezar, nomás déjame mandarle a alguien aquí que está, a Tess por aquí, Tess Jiménez que está por aquí viéndonos también. Hay mucha gente, ahorita ya les contestarás a muchos de ellos, pero vamos a platicar. A ver, Andrea, yo lo que quería hacer el día de hoy es generar como muchas respuestas a la gente y que nos hagan las preguntas que necesiten, porque queremos hablar. ¿Cómo ves tú como una persona que está metida en salud pública y en epidemiología? Porque su visión totalmente diferente a la de cualquiera de nosotros. Ustedes pueden analizar mucho este tipo de cosas. ¿Cómo pueden ver en este momento la enfermedad? ¿En qué estamos rápidamente? ¿Qué está pasando ahorita en la enfermedad en este país? Ya superamos, estamos en un pico, no estamos en un pico, ya bajamos. ¿Qué ha pasado? Y quiero que lo digamos claro porque creo que la información a veces sale con una doble, no sé, con jiribilla y no la entendemos bien. Entonces, mejor dila tú, no quise meterme en líos, ¿viste? Perfecto, no, está muy bien. Al día de hoy, que estamos a 23 de junio del año 2020, en México, en toda la República Mexicana, no podemos decir ni que la pandemia está domada, ni que la enfermedad ya la curva ya se dio, ni nada de eso. Hoy en día, en el mundo, a nivel mundial, estoy hablando todo el globo terráqueo, estamos teniendo una pandemia de manera activa, estamos todavía activos, seguimos teniendo nuevos casos en el mundo.
Hoy, hasta hace un momento, por la Universidad de Johns Hopkins, hay más de 9 millones de personas confirmadas y más de 450,000 muertos. Entonces, no podemos decir que esto ya es casi caso cerrado. Y en cuestión de nuestro país, los números contrastan bastante. Quiero aquí aclarar que somos un país lleno... Dame un segundito porque creo que estamos teniendo broncas en la transmisión, me están diciendo. Déjame más que regresemos un segundo y si no retomamos así ligeramente Alguien dice que ya está. Me parece que ya también, yo ya veo que está la transmisión, ven aquí. Sorry, estos son cosas de... No, te preocupes. Pues ni modo, de lives, pero bueno. No sé si ya la vean. ¿Me pueden alguien decir si está viendo ya el video? A ver o no. ¿Qué pasó? Lo está viendo. Pues alguien dice que ya, pero como que estoy trabado yo también. Dame un segundito. A ver, ya parece. Ya se oye. Dice, no llegamos al pico. No sé si estamos viéndonos porque yo lo veo un poco lento aquí. ¿Alguien me puede confirmar rapidísimo? Yo te estoy viendo en la otra pantalla y está un poco lento. Sí se ve, pero se ve como... Ya se ve bien. Ya se escucha. Ya se escucha. A ver tú, Andrea. Yo te escucho. Ya, dicen que ya. A ver, vamos a seguir porque además si nos lo grabamos y ahorita este pedacito lo podemos repetir, pero otra vez, disculpa que te haya interrumpido, pero vamos, ya se arrancó, parece que ya jaló. Ok, bueno, entonces la realidad es que al día de hoy en el mundo la pandemia sigue en curso, en nuestro país los números contrastan porque obviamente tenemos que recordar que sí, cada país es diferente porque la densidad poblacional, es decir, cuántos somos en cada país varía, o sea, no es lo mismo, no nos podemos comparar con otro país que tiene otra densidad poblacional, es decir, que no son más de 127 millones de personas, entonces va a contrastar mucho los números que estamos viendo y lo estamos viviendo, ¿no? Al día de hoy, en México, ustedes lo pudieron ver hasta hace un momento, en las últimas 24 horas hubieron casi 800 nuevos casos. Entonces, definitivamente, si esto lo graficamos, aún seguimos en un ascenso, pero este ascenso ya no se ve como un ascenso acelerado, sino se empieza a ver como un ascenso quizá un poco más lento, pero va a haber unas espigas que se van a ir viendo. Y de ahí es la connotación que le dieron, una explicación que le dieron a que se va a ver como una cordillera, como algo como serrucho. La verdad de las cosas es que no estamos aún en este mundo, en este post-COVID que tanto se habla. Usamos este término para platicar un poco de lo que podemos ver en un futuro post-COVID, pero en realidad el doctor Vidal hizo un excelente uso de la palabra al decir, la realidad es que estamos en el trans-COVID. Seguimos durante el periodo trans-COVID, o sea, no estamos pre-COVID, ni estamos post-COVID, porque esto no ha pasado, estamos en el trans-COVID. Lamentablemente estamos sujetos a que pues ocurran fenómenos que distan de nuestro control, como que ocurra una vacuna o un tratamiento efectivo y que toman tiempo en que esto suceda. Y obviamente tenemos que hacer lo que podemos hacer desde nuestra trinchera para hacer este crecimiento de casos menos acelerado y enlentecerlo o ralentizarlo. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, estaba yo viendo la incidencia de casos en México, estamos hablando casi de 150 casos por 100,000 habitantes. En el mundo hay 475 casos por 100,000 habitantes. Entonces, este es un dato, que es la tasa de incidencia, que sí puede compararse entre países. Y sí invito a los demás que están viendo también esto, que traten un poco de entender que no todos los datos se pueden leer de la misma manera en diferentes países. Esto es una realidad. Lo que sí es un hecho es que en México somos muchos habitantes, y al ser muchos, vamos a tardar un poco más en lograr lo que queremos hacer con la curva. En este sentido, sí me gustaría también invitarlos a no ahogarse en pena ni decir, es que esto es más tiempo y es que esto
yo ya estoy harto, yo ya estoy harta, ya necesito salir. Pues para eso es también esta plática, para platicar un poquito sobre lo que podemos ver que pudiese ocurrir en los próximos meses. Es un hecho que la tasa de letalidad en nuestro país, contrastada con, por ejemplo, con la del mundo, pues es mucho más alta. No es algo correcto porque, insisto, depende del número de casos confirmados. Ha habido mucha polémica por el número de casos confirmados y cómo se diagnostican y si se hacen las pruebas, si no se hacen las pruebas. La realidad es que en este país la movilidad, el desconfinamiento voluntario ha llevado a una movilidad incrementada y pues van a haber más casos. Van a haber más casos y probablemente dentro de 14 días vaya a haber otra vez más casos derivado del sismo que hubo el día de hoy, porque obviamente tuvimos que salir y muchos de nosotros no llevamos cubrebocas y entonces va a haber más casos. No podemos hablar tampoco, Pablo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, con términos como rebrote o repunte, porque seguimos en este ascenso. Cuando hay un rebrote o repunte, por definición, es cuando ya hubo cierto descenso y el descenso fue sostenido. Cuando este descenso ocurre y vuelve a haber una incidencia importante de casos, entonces podemos utilizar el término rebrote, repunte. Entonces, la verdad es que seguimos con más de estos casos. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo, me quieras tú decir algo, Pablo. Te voy a hacer unas preguntas. Traigo un poquito de bronca con el chat, tampoco lo estoy viendo muy claramente, pero ya sé de dónde lo voy a ver. Aquí lo estoy viendo ya en mi teléfono. Ahora, déjame preguntarte dos cosas que aquí. Entonces, me gustaría hablar de dos momentos. Ya entendimos entonces que estamos todavía en un pico, que esperamos incremento en los casos. O sea, la recomendación sería a todos seguirse cuidando en la medida de lo posible, aunque habrá otros que tendrán que salir. Y ahora vamos a hablar de eso, de cómo cuidarnos y cómo enfrentarnos a esta nueva vida que vamos a llevar, porque esto va a durar muchísimo tiempo. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Tú cuánto crees que pueda durar todo este cambio que tenemos que hacer? Y yo sé que es complicada la pregunta, porque hemos visto en diferentes medios o en diferentes análisis que puede durar incluso años, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves que estas medidas un poquito más fuertes podrían, en tu punto de vista, entenderse que puedan durar más o menos un número? Bien, creo que es una pregunta muy válida, es una pregunta que a todos nos ha rondado en la cabeza más de una vez. Y aquí lo que quiero que mi respuesta va a ir en relación a mi país y a cómo está la movilización y a las medidas que están tomando, a las medidas que hay ahorita. No es una respuesta que se pueda atribuir a otras naciones. En este país, por una cuestión de cómo está la distribución de la riqueza, Pablo, tú lo sabes bien y la gente que nos escucha también, hay mucha gente que vive al día, hay mucha gente que lamentablemente quisiera mantenerse en cuarentena, pero no puede, porque si no sale a trabajar, no come, ¿no? Y esto creo que ya es algo que está bastante sabido y más en estas fechas. El sacrificio que se hace al salir es que le estás dando, pues sí, más importancia se oye muy drástico, pero es la realidad, estamos dándole importancia a pagar, ¿no?, una renta, una nómina o pagar una deuda o comprar para comer sobre la salud. Es un tanto drástico y un poco hasta medio barbarie, ¿no? Como decir, ¿cómo puedes sacrificar la salud por salir a comer esto? Pero al final, hasta cierto punto, es sobrevivir y es subsistir con lo poco que puedas. Uh-huh. Entonces, dado este fenómeno, hay otro fenómeno también paralelo a este, que es mucha gente que no está dentro de este rubro de tanta necesidad, ha salido a las calles y lo digo sin calificarlo, simplemente ha salido quizá porque ya está harto de estar adentro, porque cree que no pasa nada si salgo tantito, o es como de por favor necesito aire, necesito salir, y es parte del hartazgo que acompaña tanto confinamiento. Sin duda el sacrificio aquí pues no tiene balance, porque estás haciendo probablemente una exposición innecesaria y estás rompiendo un confinamiento a expensas de que te falta aire, pero necesitas salir. Y entonces aquí lo que te quiero llevar es que tanta movilización que estamos viendo voluntaria, sin
un resguardo, y no estoy criticando a las autoridades, nada más estoy diciendo que no hay la severidad que tuvo Singapur, no hay la severidad que tuvo Corea, tampoco hay la tecnología Claro. ni el dinero. Ni estamos en las mismas condiciones económicas, que ese es un punto, pero sí también a mí me gusta platicar esto. Primero, ojo, yo creo que no podemos juzgar a la gente que sale, primero en el sentido que hay muchísima gente que sale por necesidad. Número dos, pues sí, tal vez es un poquito criticable la gente que sale por desesperación, pero también es parte de lo que vamos a estar enfrentando todos en algún momento y tenemos que tratar de hacerlo de la manera más responsable. Pero sí, si nosotros comparamos, Andrea, tal vez países más como nosotros, tal vez un Colombia, tal vez una Argentina, tal vez ¿no? O sea, este tipo de países que son ya, pues económicamente similares a nosotros, ¿cómo lo hicimos en comparación a ellos? Pues no puedo calificarlo de una manera sumamente aprobatoria, esa es la verdad. Sí, o sea, y sí, en la respuesta lo hicimos mal. Sí, porque sí nos tardamos, tuvimos 3 meses de que pudimos haber aprendido y aunque se habla de que desde febrero tenían las gestiones y demás, creo que pudo haber sido en ese segmento del calendario, sobre todo en febrero, mucho más acelerado las tomas. Pero bueno, nada más concluido al punto de el tiempo que yo veo de acuerdo a la movilidad que estamos teniendo, lamentablemente no es bonito lo que voy a decir, pero es necesario y creo que es parte también porque la gente se está conectando. Yo considero que si seguimos así, independientemente del sistema de monitoreo por semaforización que tenemos en las autoridades, es probable que sigamos así hasta finales de este año. Y no estoy diciendo que vas a seguir en cuarentenado hasta finales de año. Quiere decir que vas a seguir con muchas cosas importantes, vas a conocer cada vez más casos, quizá ya te vas a enfermar, quizá no a todos les va a ir bien, y entonces va a haber una mezcla de sentimientos porque muchas presiones van a existir por el lado económico, por el lado educativo, pero también vas a tener un miedo inmenso por querer salir porque sabes que todavía no hay vacuna, no hay tratamiento efectivo, a lo mejor ya hay más camas, que eso será muy bueno, pero no te sientes completamente seguro personalmente para salir. La realidad es que esto no va a cambiar rotundamente hasta que no salga la vacuna, Pablo. Esta es la realidad y tenemos que casarnos con esa realidad. La vacuna o un tratamiento efectivo serán los que nos dicten un cambio en cómo vamos a ver este post-COVID. A partir de entonces podemos ya usar más, yo diría más libremente, el término post-COVID, porque en realidad más que atribuírselo al COVID será pues, a la cuarentena, ¿no? Es la cuarentena, este confinamiento, que es lo que nos está llevando a todas estas vicisitudes. En realidad es cuando salga esta vacuna o el tratamiento, los estudios, que tú sabes, la metodología para comprobar estos estudios y la efectividad, tienen que ser poblacionales, tienen que ser grandes tamaños de muestra, la metodología para comprobar esta causalidad es algo que requiere mucha robustez y tienes que tener mucha distancia. Ahorita estamos viendo mucha presión al British Medical Journal, al New England Journal, a muchos eruditos, instituciones eruditas en publicaciones médicas que están siendo presionadas por publicar, porque claro, se requiere de información por parte de los médicos para ver qué podemos hacer, pero también puede ser que esta prisa que se tiene por publicar, caigamos en errores. Y es normal, entonces hay que tomarlo con distancia, tampoco hay que confiárselo todo a la tecnología, porque también hay una parte, tú sabes, que es medicina a la cabeza del paciente y eso seguirá durante mucho tiempo. Sí, y ahí hemos criticado ya, y hablábamos tú y yo hace rato de esto, de los medios de comunicación, la necesidad de la información y la inmediatez de la información, en donde entendemos que si alguien dice es que parece que yo voy a sacar una vacuna, el encabezado sale, la vacuna sale en septiembre y ya la vamos a tener todos al mismo tiempo. No es cierto, o sea, necesitamos ser prudentes en la información. Creo que los medios, sobre todo los medios serios, tienen que ser muy prudentes en informar porque eso nos ha llevado a estos problemas de que se nos acaben y se nos agoten los medicamentos. Ya lo vimos con la hidroxicloroquina, ya lo vimos con la ivermectina, ahora lo estamos viendo con la hidrocortisona y no se vale, ¿no? O sea, porque a la vez estamos afectando a muchos más gente. Es correcto y
un poco del old school, de la vieja escuela, te diría, sí, tenemos la tecnología, tenemos estas ventajas, pero hay que tomar distancia un poco, hay que esperar a que sea más consistente los datos que estamos viendo que salen de los estudios. O sea, tenemos que ver consistencia para darle también validez a los resultados que nos están otorgando. Entonces, parte de esa confiabilidad es lo que necesitamos para entonces poder ya relajarnos un poco más. No sé si creo que... Sí, voy a hacer una pregunta que creo que va a ser muy interesante por quién eres. Ahí te va. Es Suecia. Háblame de Suecia porque Suecia se utilizó desafortunadamente como un ejemplo que era el que no hizo tantas medidas y entonces todo el mundo nos convenía decir que Suecia y Suecia y Suecia y de repente Suecia tiene un problemón, ¿no? Y un problemón grave que nadie quiere vivirlo y que en algún momento fue sumamente delicado. Tal vez ahora está más controlado porque han cambiado las medidas, pero platícanos cómo ves eso y eso va relacionado a una segunda pregunta para ver si le hilamos para después cambiar totalmente el tema. Sería, ¿qué hubiera pasado si nosotros hemos hecho otras medidas o no? ¿Hubiera cambiado mucho? Porque quiero que le digas a la gente, hay gente que te dice hoy, pero si todos nos vamos a infectar, ya que vámonos a la calle. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Ok, mira, en la primera pregunta, Suecia es maravilloso, yo tengo, obviamente, parte de mi corazón está allá, pero hay una cosa que la gente tiene que conocer, los que no tienen, no han ido a Suecia o no conocen a algún sueco o a una comunidad sueca. Los suecos, sí bien, son escandinavos y están muy avanzados en muchas cosas, pero a ver, todo primer mundo también tiene sus problemas, o sea, no crean que vivir allá es así lo máximo de la vida, como en ningún lado, tiene sus bemoles. Y nosotros que somos de este país que ha sido desarrollado, pues lo vemos como wow, pero ya que estás allá y vives allá, vives la experiencia de una sociedad sueca en donde lo más importante aquí es, no son tantos, o sea, en población no es una población grande, 1. 2, tienen que conocer, lo que les digo en la comunidad sueca es que los suecos ya practican en su ADN la distancia social. El sueco, tú no puedes hablar con un sueco o una sueca, así como hablamos aquí los mexicanos. Vaya, estoy hablando del sueco que nunca ha salido de Suecia, porque el sueco que ha salido de Suecia es otro sueco. Me refiero a los suecos en general, traen en su ADN ya un tema de distanciamiento social, porque así están hechos. Ellos están, respetan mucho esta parte del área vital, ¿no? Por otro lado, tampoco son tan sociables como los países hispanos, o sea, no son de que, improviso una reunión en mi casa y aquí me caen todos. No, ahí son mucho más, ellos se programan para todo por semanas. O sea, ellos te dicen, oye, Pablo, nos vemos en la semana 35. Y ellos se manejan por semanas en su año. Y así. Yo no llegaba. Sí. O sea, se me va a ir a mí el avión, no me esperen, no mándenme reminder. Así es. O, por ejemplo, tú decías, oye, pero te quiero ir a saludar nada más para ver cómo estás. No, pero puedo en la semana 8. Y así es. Y es una forma, yo tengo grandes amigos allá y los quiero mucho, que vas adaptando. Entonces, esto se los platico un poco anecdótico para que entiendan que la apuesta que hizo el ministro en Suecia fue, a ver, salgan todos sabiendo que ellos ya son, son muy también dogmáticos, o sea, ellos siguen muy al pie de la letra lo que les dicen las autoridades, la mayoría. Siempre hay un por ahí descabellado que no, pero si se los dice a alguien, ellos lo siguen. Y son muy dados a la disciplina personal y de su familia y de su entorno. Entonces, quizá por el modelo de sociedad que tienen, se apostó a manera de liderazgo a que, ok, salgan y vamos a ver cómo nos va. Después, obviamente, se dieron cuenta que fue un error, porque iba a ser un error. Otra cosa importante que tienen que saber la gente, si nos sigue alguien que ha vivido en Europa, puede darse cuenta de una cosa. El sueco, como el alemán, por ejemplo, a sus viejitos, a sus personas de la tercera edad, los abandonan, ¿eh? O sea, no literal, pero me refiero a que una vez que cumples 18 años en Suecia, sales de vivir de casa de tus papás y bye, y los vuelves a ver el día de si te casas y bye, y te desentiendes de ellos y ellos se desentienden de ti, eres independiente en ese sentido. No como en países como en Italia o en España, en donde inclusive vives con ellos y los cuidas y los arropas y los procuras.
Allá no, ahí es más desentendido. Entonces, en el momento en el que se les ocurre hacer este modelo y llevarlo a cabo, por supuesto, se empieza a penetrar en los asilos, en las casas de retiro, y pues se empieza a llevar a casos muy fatales a gente mayor y que tiene, a lo mejor no es obesa, pero tiene otras comorbilidades. Allá hay muchas enfermedades reumatológicas, enfermedades crónico-degenerativas de otro tipo, también hay cáncer, y bueno, ya te imaginarás lo que fue que tuvieron que admitir que fue un error, fue un fracaso, pero yo te quiero decir que el ministro y la la facultad de salud sabían que era una apuesta muy grande, o sea, sabían que era, y no los estoy defendiendo, ellos sabían que podían equivocarse y lo aceptaron como tal, ¿no? Entonces, no te puedes tampoco comparar. Ya quiero ver que hubieras hecho ese modelo aquí en México, pues no, o sea. Nos lo dice Luisa Calderón, pone un ejemplo. Sí, aquí allá son súper formales los nórdicos. Dice, aquí nada más le agregamos tantita agua a los frijoles y sacamos banquitos extras para sentarnos alrededor de la mesa. Y es cierto. O sea, vamos a ser pachangueros y ahí vamos a estar haciendo fiesta. No somos iguales y no tenemos un problema totalmente complejo en nosotros. Es un país muy grande, con mucha desigualdad, con muy pocos recursos para salud, con pocas camas per habitante. Y si allá les fue mal, pues no tengamos que cuidarnos acá mucho más para evitar este tipo de cosas. Y en relación a tu segunda pregunta, que es muy delicada, porque me enfrento con ella, tú te enfrentas con ella, todos los que estamos en el servicio de salud sabemos, nos enfrentamos con ella, y es este contraste, ¿no? La persona que te dice, yo no voy a salir, no hay manera, me muero de miedo porque yo si me enfermo y bla, 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 y tienes el otro que te dice, si nos vamos a enfermar, o sea, ya, pues que nos enfermemos, ya que nos dé este contraste. Y aquí quiero aclarar y quiero tratar de reconciliarlos un poco, no de convencerlos, pero que sí, así mismo se reconcilien en este sentido. El que decide no salir porque está lleno de miedo y demás, se entiende que tenga miedo porque es evidente que estamos pasando ante un virus que es nuevo, nadie tiene anticuerpos, o bueno, nadie tenía anticuerpos, y obviamente la contagiosidad era muy alta. Pero por el otro lado, los invito a que contrasten y digan, a ver, cuando salió por primera vez el sarampión, era lo mismo. Cuando conocimos por primera vez cólera, era lo mismo. Lo que pasa es que el tema de cuántas vidas, los medios de comunicación, la prontitud que tienes con tu teléfono de enterarte de las cosas, lo hace también un poquito más catastrófico. Entonces, se tiene que entender que esto va a ir diluyéndose a nivel emocional, el impacto que tiene en nuestra respuesta va a ir diluyéndose conforme entendamos que sí, el virus vino para quedarse y se va a quedar dentro de la comunidad de microorganismos que existen en nuestro haber. Pero no será el único, el día de mañana será otro y a lo mejor con menos contagiosidad y yara yara, pero se tiene que entender que esto es el fenómeno que ocurre cuando hay una enfermedad nueva, ¿ok? Y cuando es una infecciosa, ¿no? En este caso. Y el otro personaje que llega y nos dice, no, ya voy a salir porque ya me voy a contagiar, yo lo invito a que reflexione algo. Pues no puede tener esa perspectiva en un momento en donde no hay suficiente cama para atenderlo independientemente que tenga dinero para pagarse un servicio de salud. 2, no quiere retar a su propio sistema inmunológico a ver cómo va a responder ante el virus. Yo conozco casos, Pablo, personas que nos escuchan, que en la misma familia hubo un caso asintomático y en la misma familia un hermano, una persona que murió de COVID. Oye, pero van a decir, bueno, pero es que a lo mejor uno era grupo de riesgo. No, realmente eran personas sanas, no estaban dentro del grupo de riesgo y hijos del mismo padre y de la misma madre. ¿Y de qué dependió que en uno la respuesta inmunológica innata y luego la tiroides, bla, bla, fuera de tal manera que lo mató y en otro no, fuera asintomático? No lo sabemos. Llevamos 6 meses de pandemia, o sea, no podemos acelerar los estudios, necesitamos tiempo para digerir cómo es que responde, quién responde así, por qué uno responde así y el otro así. Entonces yo le invito a esa persona que se quiere salir a contagiar, porque pues ya nos vamos a contagiar todos, a que piense si verdaderamente quiere saber cómo va a responder su sistema inmunológico cuando ni siquiera el médico que lo va a atender
el intensivista que lo va a atender, si lo atiende a alguien en un servicio de salud, sabe de qué depende y que no responda a medicamentos y que necesite un ventilador, eso sería todavía peor. Quiero cerrar ahorita este tema porque vamos a cambiarlo ahora completamente para irnos a la parte positiva. Primero, la gente no quede con este mal sabor de boca. Lo que estamos hablando ahorita es poner una perspectiva de lo que se está viviendo. Estamos diciendo cómo está la situación en este país, qué es lo que está sucediendo realmente, porque eso es lo que deberíamos como sociedad tener. Información. La información es poder para nosotros tener y tomar decisiones, para que no llegue esta confusión de que entonces sí, mejor mañana salgo al parque con mis hijos y sin cubrebocas porque es el parque, y eso puede ser un problema para algunas personas o ser ellos transmisores a otras, y eso es donde no se vale. Creo que el uso de cubrebocas y de las medidas de higiene tiene que persistir, y es una situación donde tenemos nosotros que ponernos un cubrebocas para proteger a los demás y a la vez también protegernos a nosotros. Pero es una cosa de responsabilidad en donde ahora sí tu libertad no debe ir más allá de afectar a los demás, y creo que poco a poco como sociedad es una de las partes que debemos haber aprendido ya y que tenemos que tratar de como sea ser tolerantes, respetuosos, pero también educarnos entre todos como para lograr estas metas. Y ahora vamos a cambiar, Andrea, si estás de acuerdo conmigo el tema, porque el objetivo de esta plática no era tanto para generar que vamos a estar hasta diciembre, no, porque va a ser diferente, todos vamos a salir. Y aquí es lo que quiero llegar, todos vamos a tener que llegar ya a nuestros trabajos próximamente, algunos ya están, algunos estarán yendo en las siguientes semanas, vienen y me preguntan mucho de las escuelas, y ahí voy a ponerte una cosa. ¿Cómo vamos a poder reintegrarnos a la sociedad? Y quiero que me hables, ¿qué es este famosísimo síndrome de la cabaña? Que nos puedas explicar y que nos digas qué es lo que sucede y qué pasa con el otro extremo. Sí, bueno, poco a poco en esta transición, o sea, no estoy diciendo que vamos a estar encerrados hasta diciembre, pero va a haber una transición, como tú dices, poco a poco nos vamos a ir activando en nuestras diferentes responsabilidades y va a ser escuela o trabajo o demás. Entonces, poco a poco. Una cosa que tiene que quedar en mente para todos es el distanciamiento social, el uso de cubrebocas o de careta facial y la higiene que tengamos llegó para quedarse el tiempo que dure sobre todo la agudeza de este fenómeno. Yo pronostico que será un tiempo importante, puede ser de 1 año o 2 años, y después se va a ir diluyendo con el tiempo, porque es lo que ocurre normalmente en la historia, ¿no? Cuando hay un evento así, empieza a haber es un fenómeno muy importante que dura unos meses y después se va diluyendo. Obviamente ya tendremos mucho más acceso a cosas que nos beneficien, medicamentos y vacuna y demás, pero lo que es importante es que en esta transición de que vamos a pasar de vivir el trans-COVID a el post-COVID, vamos a mantener estas medidas de higiene, de distanciamiento social, de lavado de manos, de manera constante. Y está bien, no lo padezcan. Yo lo que invito a todos es que, en la medida de lo posible, nos estamos haciendo también un poco, estamos decidiendo por no estar tocando todo, por no estar saludando a todos de beso. Y esto yo creo que también va a cambiar un poco la forma en la que interactuamos nosotros. Yo siempre me pregunto y digo, ¿por qué nos tenemos todos que saludar de beso siempre? O sea, yo te quiero mucho, Pablo, pero siempre te tengo que saludar de beso. A lo mejor es una cuestión de nuestra cultura. No quiero atentar contra ningún tipo de práctica, pero las muestras de cariño pueden ser delimitadas únicamente para nuestro núcleo familiar o nuestro núcleo de confianza, y pues no estar saludando de beso a la persona que acabo de conocer y me acaban de presentar. Si saludo de mano, pues me tengo que lavar las manos. Ahora, en cuestión de los diferentes segmentos que tenemos en nuestra vida, entorno laboral, entorno educativo, a los que tienen hijos o a los que van a la escuela, en cuestión, por ejemplo, comercial, a los que prestamos servicios de alguna u otra manera, ¿cómo tendrá este impacto? Bueno, nadie tiene una respuesta que les diga esto es lo que va a ocurrir, porque nadie es adivino hasta donde yo sé en cuestión de salud pública. Pero podemos esperar fenómenos como cuestiones que hemos adaptado de la propia cuarentena llegaron para quedarse, porque fue una sacudida que no, por lo menos aquí en México, por ejemplo, ocurrieron fenómenos que no creíamos posibles que iban a suceder y ya vimos que sí las podemos hacer. Por ejemplo, el home office, ¿no? El trabajo en casa.
todo el mundo o el Godín, si hay algún Godín que nos esté escuchando, pues entenderá que cuando alguien en su trabajo les dijo, pues home office, no en todos, les dijeron no, home office no, porque se la pasan pues, echando la flojera y seguro no hacen nada. Y ahorita los que están haciendo home office se están dando cuenta que si no se toman las medidas correctas y demás, es full office, porque la demanda de trabajo es mucho más. Tu hora de comida se reduce a mucho menos tiempo porque estás a un paso de comer y acabas esas horas que tenías de traslado a lo mejor a tu trabajo, pues son más horas de trabajo. Entonces te estás dando cuenta que acabas más cansado y no es tanto el tiempo pantalla que estás, sino también que verdaderamente estás más cansado por trabajar más. Entonces, a todos los departamentos de recursos humanos, por ejemplo, yo les estoy, en algunas pláticas que he dado que me han invitado a dar, yo les digo, van a tener que reconfigurarse en cómo van a dar este modelo, en cómo la salud ocupacional, la medicina ocupacional va a tener que abrazar al home office también, en cómo los bienes y raíces, los que venden casas o venden inmuebles, van a tener que presentarle a las familias próximas de México y del mundo ofertas en donde haya un espacio dentro de la casa que esté designado para trabajar y poder hacer este tipo de videos que hace el doctor Vidal, por ejemplo, y cosas así. Otra cosa es, por ejemplo, el modelo educativo. Hoy por hoy hemos visto que está la mamá, el papá trabajando home office, pero también tengo que conectar al niño. Aquí tenemos una demanda altísima de tecnología, que a lo mejor tuvimos que subirle un poco a la cuota de internet, porque estamos todos trabajando al mismo tiempo, y va a tener una importancia va a tener una relevancia el tema del 5G y lo que viene, porque va a ser inminente que necesitamos colgarnos de esa nube para poder avanzar. Pero el modelo educativo como tal va a tener que sufrir durante un tiempo importante un cambio. El cambio espanta, el cambio atemoriza y es normal, pero es necesario porque tenemos que mejorarlo. Ya tenía áreas de oportunidad el modelo educativo en nuestro país y en muchos otros, somos también copiados de muchos, pero ya también es momento de que reconfiguremos este modelo educativo, a lo mejor dependiente una parte parcial de la tecnología, pero otra parte también que sea inclusivo a la vida diaria. En el tema, por ejemplo, otra cosa en las escuelas que me dicen ahorita muchas mamás, te platico, Pablo, y seguro a ti también te ha tocado es que yo quiero hablar con el director o con la escuela porque yo necesito que me digan cómo va a ser este regreso, porque hay papás que me dicen, yo ya quiero que regrese, ya necesito mandar a los niños a la escuela, ya no puedo más, porque además yo regreso a trabajar y no tengo cómo cuidarlos. Y tengo el papá que me dice, ¿sabes qué? Me da mucho miedo mandar a mi hijo, porque no. Entonces, aquí hay que verlo con 2 metros atrás de distancia. Y entonces es que el niño, afortunadamente, los menores de 18 años, sabemos por las estadísticas y los reportes, sobre todo asiáticos, que sí tienen un grado de afectación. Faltarán más estudios para robustecer cómo es realmente que afectan el cuadro clínico. Es un poquito variado, pero hay una afectación, pero no es tan letal o tan fatal como en los adultos. Sin duda, claro, el niño lo contagia. Si el niño tiene la enfermedad, pues lo contrajo de un adulto o de un núcleo familiar, lo que llaman un clúster familiar. Entonces, hay que tener eso en consideración. Pero si en nuestro país, al menos aquí en México, se está contemplando el regreso a la escuela, no a clases, el regreso a la escuela de manera presencial hasta semáforo verde, yo invito a todos los titulares de las escuelas y demás que se informen, que se acompañen de algún médico especialista en todo este periodo de transición para que se sientan también arropados qué hacer en caso de que de repente un profesor o un niño se me enferme y estamos todavía en pleno claro, etapa de reintroducción. Y la otra es, los maestros deben de tener cierta capacitación con los niños desde ya para empezarles a atribuir las nuevas medidas, que ya son medidas que en cuarentena los niños ya saben, pero van a tener que adaptar como el horario, cada cuánto tiempo se tienen que lavar las manos, se van a tener que lavar las manos en la escuela, a lo mejor qué cosas ya no puedo compartir con mis compañeros, a lo mejor tener que reconfigurar esos comedores que nos comíamos todos lunch al mismo tiempo, cómo vamos a manejar los recreos,
cómo vamos a hacer las entradas y las salidas de los niños, las vamos a escalonar o no, cómo voy a llevar a cabo todo esto. Y es abrumador para el papá, ¿sabes? Es como de yo necesito respuestas. Y las hay, nada más que es importante que sepan que la escuela presencial, como ustedes la recuerdan, pre-COVID, ahora sí, pre-COVID, sí, va a tener un cambio y ese cambio va a ser para beneficio de todos, va a ser en pro de no solo poder asegurarnos que el niño va a estar bien, sino de que el niño no lleve a casa una enfermedad y viceversa, que el niño claro, de casa no lleve una enfermedad a la escuela. Fíjate bien, aquí hay varias preguntas y te interrumpo ahorita un momento para contestarlas, porque aquí hay gente que dice, a ver, ¿qué? ¿Vamos a tener que usar cubrebocas los próximos 2 años? Esa es una pregunta, por ejemplo. Alguien dice que vamos a usar cubrebocas para ir a la escuela los niños, a veces se los intercambian y va a ser casi como los tazos, ¿no? Te cambio mi cubre por el tuyo y se lo van a poner. Número 3, ¿qué va a pasar con los maestros? Y número 4, una pregunta que eso lo habíamos hablado un poco tú y yo hace tiempo, pero lo que quiero decir, ¿qué va a pasar ahora con esos niños cuando regresen a clase y haya gente vulnerable en sus casas? O sea, porque van a estar expuestos tal vez y van a regresar a casa. Entonces ahora los papás y los adultos mayores tendremos que usar cubrebocas en casa. Y esa es una buena pregunta que no había pensado yo, pero no, es muy válida. Mira, primero, la persona que preguntó si íbamos a usar cubrebocas 2 años, la respuesta es no creo, y no creo que nadie lo vaya a aguantar, aunque sea un designio. Ahora, viene para quedarse. Esto en Oriente es común, ¿eh? O sea, la gente sale con sus cubrebocas a la calle por contaminación, no por virus, ¿eh? Y eso es algo muy usual. O sea, de que se puede adaptar la gente, sí. Y hay culturas que lo tienen arraigado y que no son esos cubrebocas en el 95, que esas son las preguntas. Tiene que ser en el 95, ¿sirven los de tela o no? Y esa te la dejo a ti ya. Mira, sí llegó para quedarse la protección en cuestión de saber que... Higiene. Sobre todo, más que el cubrebocas per se, llegó este reality check de, oye, todos somos vulnerables por la boca y la nariz. Es como aguas, o sea, es aguas donde pones tu boca y donde te metes, ¿no? Entonces, los asiáticos, ustedes si han viajado, se han dado cuenta, como dice Pablo, son muy acostumbrados desde swine flu y desde antes, porque han tenido varias cosas raras, a usar cubrebocas. A lo mejor no podemos adoptar con esta facilidad el uso de cubrebocas como ellos, pero como somos buenísimos para las invenciones, nos inventamos cosas como el uso de cubrebocas hechos en casa de tela o las caretas hechas de acrílico y demás. Y estas versiones que para fines prácticos en cuestión específica de COVID, hablo exclusivamente de SARS-CoV-2, sí pueden funcionar. Por ejemplo, a lo mejor no utilizarás tú este cubrebocas porque estás ya hasta la madre de traer un trapo aquí y te sientes que te falta el aire y lo que sea. Ok, pero a lo mejor te es más viable usar una careta porque puedes verla, puedes estar limpiando cada que se te antoje, la desinfectas y no pasa nada. Y no te llevas las manos a la cara porque es un plástico, entonces no puedes llevarte las manos a la cara. Entonces, hasta cierto punto, algo ocurrirá en este sentido. Los cubrebocas hechos de tela y los improvisados en casa, pues sí, pueden ser una alternativa, obviamente con la limitación de que hay que estarlos lavando, hay que estarlos cambiando y no es algo tan fácil de desinfectar como un plástico que puedas pasarle un trapo o una solución. Entonces, en ese sentido, vamos a optar o por hacer esta protección tipo asiática, en donde sí vamos a ver personas que van a usar cubrebocas mucho más y va a haber otras personas que van a optar por otras alternativas, a lo mejor más ostentosas, pero van a permitirles un poco más de libertad. Y también va a haber la tercera alternativa, que va a ser el que no se va a cuidar nunca. Y eso lo tenemos que cebar. Eso es una cosa importante y socialmente tendremos que buscar la forma de una forma respetuosa, pues crear conciencia y eso también depende mucho de las autoridades. Desafortunadamente, pues de repente tenemos un presidente que no se lo pone, como otros presidentes, no digo que sea el único, para que no vayan ahorita a agarrar aquí tweets, pero al final es eso lo que no se vale. Tenemos que tener como una coherencia en la educación y este tipo de cosas. Yo creo que también hay que hablar de
no es lo mismo ir en una careta para ir al súper, por ejemplo, que es un poco más abierto y habrá menos gente y menos flujo, que vamos a pensar a alguien que me decía aquí, que tenemos que usar el cubrebocas en el transporte público. Yo creo que la careta y el cubrebocas en el transporte público debería ser utilizado, porque es una protección mayor en un lugar cerrado que puede ser mucho tiempo. No sé qué opines tú. Sí, cuando tú vas a un lugar, cuando te sepas que vas a un lugar en donde vas a estar cerrado, en donde va a ser difícil guardar la distancia, automáticamente el cubrebocas va a ser un, un aditamento que vamos a traer todos en nuestras posibilidades, ¿no? Si vas a una consulta o si vas a un centro de salud, a una unidad médica familiar, o si vas, por ejemplo, oye, tengo que ir al banco, que ahorita ha pasado muchos contagios de los últimos que he visto de casos de pacientes que he tenido, me dicen, es que solo fui al banco. Pues ahí tuviste tu dosis, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de lugares en donde sepas que a lo mejor no puedes, con todo y que esté pintado en el piso la cruz, no puedas mantener la distancia porque va a haber alguien que se te acerque y se te pase muy cerca, te vas a sentir más seguro usándolo. Una cosa que también, y la comentaste, Pablo, es que el síndrome de la cabaña es este que te digo, donde hay gente que no quiere ella, que se siente muy cómoda y te dice, a mí no me devuelvan, yo no vuelvo a salir. Yo estoy muy cómoda así, yo ya me adapté, fíjate, yo ya me adapté, yo así estoy perfecta o así estoy perfecto, a mí déjenme así. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un contraste de esta gente, que hay varios, y va a haber la gente que te dice, a mí ya sácame, por favor. Entonces, claro, a nivel, los diferentes servicios y modelos, por ejemplo, el modelo laboral, en donde estamos hablando de que va a haber gente que te dice, va a llegar con el jefe y le va a decir, por favor, yo ya quiero hacer home office porque yo ya aguanto aquí. Y va a haber gente que sí, por cuestiones de las características de su trabajo, va a tener que regresar a trabajar de manera presencial. Y bueno, en este sentido va a ocurrir un fenómeno importante que vamos a tomar en todos sus aspectos tiempo en lo que nos vamos a ir adaptando. Porque, a ver, las empresas de la nada, así de la nada, el famoso lockdown, que es como le llaman ahora a todo este evento, el The Great Lockdown, fue abrupto, o sea, fue de repente. Claro. Entonces, no van a dejar ahí sus elefantes blancos de edificios. Tienen que pensar en una manera de cómo van a reconfigurar todo esto después de lo que acabamos de vivir. Algo que me preguntan también mucho es que yo ya me quiero ir de vacaciones, yo ya quiero volver a viajar y aquí va a pasar algo importante. ¿Se acuerdan seguramente de la época del 9/11, ¿no? De las Torres Gemelas, en donde de repente de cambiarnos de llevar 2 o 3 horas, 2 horas antes al aeropuerto, ahora tenemos que llegar 3 horas, 4 horas antes porque hay que pasarle el TSA y no me puedo poner yo loco o loca con la gente porque se pone muy mal y tengo que pasarlo. Entonces nos adaptamos, al final nos adaptamos. Esta será otra adaptación. Se asume, hay algunos expertos en donde he estado en algunos foros en donde dicen que para viajar quizá hay algunos países que van a pedir un pasaporte inmunológico. Y esto va a estar muy interesante verlo, en donde vamos a tener un documento en donde además de las visas y todo lo que nos piden, vamos quizá a tener que demostrar si tenemos o no anticuerpos o si tenemos o no vacunas y demás. Y esto pues será algo interesante que tengamos que ver. Y el significado de viajar. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta, gracias a la tecnología, que pues ya no tenemos que ir a grandes lugares para tener una junta con un CEO o un CFO o lo que sea, para juntarnos inclusive de manera social, pero vamos a los mismos congresos, ustedes que van mucho también a congresos, Pablo, el turismo de reuniones va a tomar otro significado, se están desarrollando plataformas para atender a este tipo de negocio y va a tomar otro significado. Viajar, sí se va a viajar, obviamente, pero va a ser mucho más significativo el por qué estoy viajando. Ya no va a ser un viaje meramente de placer nada más porque sí, y también va a ser un viaje que tampoco va a ser porque tengo que estar trabajando, porque por de trabajo tengo que estar viajando a cada rato, porque también va a haber muchos cambios en este sentido. Entonces, también hay mucha gente que me dice, no, es que ya me urge viajar, pero yo te aseguro que esa gente la pones en el aeropuerto y se va a friquear, porque después de estar mucho tiempo confinados y respetaron su cuarentena y no hicieron trampa,
de repente te subes a un avión, estar en un aeropuerto, vas a ver gente, aunque haya poca, pero vas a ver gente, y te subes a un avión en donde hay gente, y hay gente que te va a estar tosiendo, y gente que va a estar estornudando, y de repente vas a ir al baño, y te empieza un juego mental muy interesante. Entonces, va a ser poco a poco. Yo invito a las personas que nos están viendo a que si ya tuvieron COVID y fueron de los afortunados asintomáticos o sintomáticos leves y ya les urge salir porque ya tienen anticuerpos y la fregada, yo les invito a que tomen calma y no se tomen todo tan a la ligera, porque inclusive en anticuerpos, Pablo, sabemos muy poco todavía. Esa es la cosa. A ver, aquí hay varias preguntas y yo te voy a decir un ejemplo de una persona que me llamó hoy, positivo COVID, hace menos de 3 meses. Hoy se hace estamos hablando que ya terminó su proceso hace más de casi 2 meses. Hoy me habla y me manda sus anticuerpos de IgG. Me dice, no tengo, ¿qué pasó? Y estuvo con 2 pruebas positivas. O sea, este señor tuvo una enfermedad leve, una prácticamente asintomático, y no le dio tiempo a su cuerpo de hacer anticuerpos. O sea que, ojo, hay un artículo también de días recientes en donde habla de una inmunidad cortitita, sobre todo los asintomáticos, ¿no? Entonces tenemos que entender que estemos enfermos no es una garantía. Yo no entiendo cómo será ese pasaporte si es que se hace, porque pues, es complicado en el sentido de decir, pues si no tienes anticuerpos, o va a ser una PCR de 2 días antes, que igual no garantiza nada que me haya enfermado en el mismo aeropuerto, pero bueno, pues serán medidas que tendremos que ir aprendiendo y por eso hay que tomarlas con precaución. Hablan de ¿qué pruebas me hago? ¿Qué pruebas no me hago? Pues la verdad es que hay que ser cautelosos todavía con esto y tomarlas solamente pues cuando se necesita, cuando están indicadas y en el momento indicado, ¿no? Pues si no salen negativas también. No, y invitar a todos a que si ya tuviste la fortuna de estar en este grupo, y digo fortuna de asintomático, sintomático leve, y te enteraste que tuviste COVID solo porque estuviste en contacto con alguien positivo y te tuviste que hacer la prueba y saliste positivo, los invito a que no relajen las medidas y se cuiden como si nunca les hubiera dado, porque no sabemos mucho de la inmunidad, y la inmunidad en rebaño, la inmunidad colectiva, que aporte la gente que ahorita es positivo y que vaya a curarse sin problemas. Los anticuerpos de esta gente todavía ni siquiera van a alcanzar el 50% que se requiere para lograr una inmunidad colectiva en este país. Y somos un chorro de personas, entonces nos falta un rato para esto. La inmunidad realmente en rebaño y colectiva va a ser un boom cuando ocurra la vacuna. Y les quiero dejar un pensamiento aquí que por favor quiero invitar a todos. Todo el mundo está ahorita con la vacuna. Ok, nada más les pido que se acuerden, hace 11 años que salió H1N1, vino la vacuna, ¿no? Y la vacuna nos la tenemos que poner todos los años. Y yo les pregunto a todos los que nos están oyendo, ¿cuántos de ustedes se ponen la vacuna todos los años? No, eso no pasa y además es difícil. Nosotros tenemos, inclusive yo te platico, en el consultorio tenemos vacunas, no ganamos un centavo si no están a costo para la persona y a todos los pacientes se las ofrecemos y a veces nos cuesta trabajo entregarlas. Después, cuando ya hay como una cosa muy extraña, las empiezas a ofrecer en octubre, noviembre, cuando las tienes ya, y de repente cuando ya no hay, todo el mundo las quiere porque ya se empezaron a enfermar todos. Pero bueno, eso es una realidad. Hoy estamos locos por una vacuna que no sabemos si estará, si llegará, si será efectiva o no. Ojalá llegue porque eso cambiará mucho el panorama, pero es importante mejor aprender hoy a vivir con lo que tenemos, cubriéndonos y cuidándonos, además con las medidas necesarias, porque antes de seguir la siguiente pregunta, ahorita voy a hacer un comercialito chiquito, pero dice, no todos los cubrebocas, no tenemos que usar N95 todos, es muy importante, porque a veces el N95 es complicado, mejor usar una careta bien, un cubrebocas de otro tipo tal vez con la careta, y eso te va a proteger sin duda. El chiste es estar en menos lugares encerrados, y si ves que alguien está sin un cubrebocas, pedirle que se lo ponga de una manera cortés. Las mismas autoridades de cada lugar tendrán que ayudar en ese sentido y evitar estar mucho tiempo en lugares muy concurridos por los siguientes meses. Voy a hacer un paréntesis para hacer una promoción del doctor John Miquel Iñárritu, que además le quiero agradecer que está aquí porque me ha contestado mucho. Quiero decirles que hay un montón de preguntas aquí, o por lo menos hay 2 o 3 que no he podido contestar y que me comprometo a contestarlas acabando el programa, de que han estado enfermos o han estado en contactos o han tenido un familiar que ha fallecido. Creo que algunas las han contestado algunos de mis amigos doctores. Así igual está John Miquel y hay varios que me han ayudado. También está Ana Serrano, me están ayudando. Ahora les contestaremos también un poquito más específico. Y yo los voy a invitar este jueves, que va a estar John Miquel en una plática de vejiga hiperactiva con una super experta. Véanlo, la verdad es que les va a ayudar. Y John, aquí nos veremos aquí. Vamos a romper un poquito la Susana a distancia, pero yo voy a traer cubrebocas,
Entonces, vamos a regresar ahora al tema y quiero regresar a este punto. ¿A quién sí y a quién no? ¿Y cuándo un cubrebocas N95 que están súper de moda y carísimos y demandados, Andrea? El uso de cubrebocas tan estricto yo lo voy a recomendar exclusivamente para personal de salud. El resto de nosotros, inclusive el personal de salud, cuando no esté en sus facultades de personal de salud, es decir, tu médico, en la calle, estás en la calle o vas a hacer otra cosa, la recomendación es que uses un cubrebocas de tela o algo menos estricto que un N95. El N95 no reusable tiene una vida de aproximadamente 6 horas. Entonces, es un método muy eficaz para el que está atendiendo COVID y está muy expuesto. Pero para una persona normal que está haciendo una actividad o va a reiniciar labores, va a ser muy complicado. Entonces, invito a las personas a que se hagan un poco a la idea de usar cubrebocas de otro tipo, no tan estrictos, sabiendo que la vida de estos cubrebocas va a ser menor que una de N95, quizás será de 2 horas o de 3 horas y habrá que cambiar el filtro o habrá que cambiar el cubrebocas, tirarlo totalmente o en su caso si son lavables, lavarlo y reusar otro o cambiar el filtro. Y en el caso de las caretas, estarlas lavando o estarlas desinfectando con solución cada 30, 40 minutos de acuerdo a la exposición que se tuvo, ¿ok? Entonces, en este sentido, yo recomiendo el uso de cubrebocas tan estricto en el 95, exclusivo para personal de salud, y el resto que no es personal de salud podrá usar otra alternativa, ya sea con careta o con otro tipo de cubrebocas. De acuerdo, aquí Marisol nos dice que si el KN95 es lo mismo, sí, este es el filtro y es por donde se hace. Vamos a hablar ahora de otra cosa. Hablemos de los niños en la escuela. ¿Tienen o no tienen? ¿Cómo ves tú el futuro? Me decías que no lo acabamos de decir, pero hace rato iba por ahí la plática ¿estamos en semáforo verde o en semáforo naranja o amarillo? Amarillo sería el siguiente, ya no sé ni los colores. Pero entonces, esta gente, los niños que están en la escuela, ¿tendrán que usar caretas y cubrebocas? ¿Cuándo sí, cuándo no? Y decíamos algo a los profesores. Sí. A ver, ahorita seguimos en semáforo rojo, son 4 los semáforos. Las escuelas estarán cerradas y tendrán que ofrecer una modalidad a distancia hasta el semáforo verde. O sea, las escuelas no se mueven. Sabemos como epidemiólogos que las escuelas, los aeropuertos son fuentes de contagio y de propagación también. Entonces, las escuelas tienen que mantenerse cerradas hasta el semáforo verde y en el semáforo verde se podrán abrir. La recomendación que me atrevo a dar solo si se llega a semáforo verde y se invita, sobre todo escuelas que hayan tenido la responsabilidad de capacitarse y de capacitar a su personal para hacer esto, les recomiendo que el cubrebocas sea de uso exclusivo para que sea inminentemente necesario, o la careta facial o el cubrebocas, para los profesores. Yo aconsejo más, ya que tengamos un semáforo verde en las escuelas, que los profesores y el staff, es decir, personal de limpieza o de otro tipo o administrativo, sea el que use las caretas, porque les permitirá visibilidad, respirar sin problema y no llevarse las manos a la cara. Y los niños, al ser posibles, posiblemente que los puedas distanciar, ahorita voy a hablar un poco de eso, pero para que puedas controlar esto un poco más, el niño realmente podrá tener la libertad de quitarse el cubrebocas. Ahora, esto no quiere decir que pues serán libres de infección. Pues el niño tiene un caso, me decías, Pablo, y no te contesté esta pregunta, aprovecho. Si el niño está en la escuela, vamos a suponer, estamos en semáforo verde, y el niño se empieza a sentir mal, tiene que haber un protocolo. Por eso os digo yo que los directores de las escuelas se tienen que asesorar de gente que sepa esto. Tiene que haber un protocolo de qué hacer en caso de que el niño se sienta mal, ¿no? Tiene que haber una especie de SAR de COVID ahí en esas escuelas. Y entonces, ¿qué hacer? O qué hacer si el maestro o alguien de administrativo se siente mal y empieza a tener síntomas. ¿Qué sucede en este caso? Entonces, hay varias posibilidades. No entro en detalles porque me podría extender muchísimo, pero lo que quiero decir es, se tiene que tener un protocolo en caso de que haya detectado un posible caso y qué hacer y cómo darle seguimiento sin necesidad de cerrar otra vez toda la escuela, ¿ok?
Y por el otro lado, saber que los niños, si se contagiaron de un adulto, forzosamente, y esto está descrito en los artículos. Entonces, el adulto, al usar las caretas, los adultos en las escuelas, es decir, los maestros o el staff o los administrativos, reduces importantemente la posibilidad de que el adulto infecte al niño en la escuela y entonces el niño se lleve la infección a su casa. ¿Me explico? Ahí reduces este traslado. Pero el niño que en su casa, y esto va a tener que ser mucha responsabilidad por parte de los padres de familia, es que en el momento en el que papá, mamá o algún hermano en la familia empiece con síntomas, es importante que el niño no vaya a la escuela, aunque el niño esté asintomático. Y esto vamos a tenerlo que sensibilizar con muchas familias y con muchos padres para que entiendan esto. Yo no puedo permitir que un niño, aunque sea asintomático, pero tiene un enfermo en casa, vaya a la escuela, porque entonces me puede contagiar, puede propagar la infección a otros niños, aunque no se, a lo mejor cursen asintomáticos también, pero esos niños se lo van a llevar a sus casas. Y las otras casas van a estar confiadas de que, bueno, pues en la escuela todo el mundo se protege, sí, pero hubo alguien irresponsable que mandó a su hijo a la escuela cuando en su casa había alguien enfermo. Esa es esa parte que tenemos que crear. Somos responsables también de los demás y tenemos que cuidar nosotros a los demás. Si no nos queda claro, es el que va a ser el egoísta que no te traiga el cubrebocas porque o él ya se enfermó o él cree que no le va a pasar nada. Y como sociedad tenemos que hacer eso. Decían también alguien, pues eso está muy bien para las escuelas privadas, pero en las públicas, que pues creo que también es nuestra labor como sociedad exigir que esas medidas sean porque nos convienen a todos, porque pues el profesor podrá querer hacer lo que quiera, pero él es vulnerable también. Y hay gente de limpieza y de mantenimiento y secretarias y todos se pueden enfermar. Entonces es nuestra responsabilidad. Por eso son estas pláticas que hablaba y decíamos de la salud pública, que yo nunca las había visto y pensado como en salud pública, sino en otro concepto, pero sí lo son en ese sentido. Tenemos que aprender a que hagamos conciencia como sociedad porque esto nos tiene que dejar cosas buenas. O sea, esto es para algo positivo y no nada más para el SARS-CoV-2, sino también porque puede mañana venir otra enfermedad. Ya se han hablado de algunos brotes de otras enfermedades pronto, digo, en los últimos días, y puede ser otra nueva oleada de otra cosa, pero también eso nos va a llevar a cosas mejor. Entonces, por favor, hagamos conciencia social todos, cuidemos, porque indirectamente el que mande a su hijo a la escuela estará contagiando a un profesor que puede morirse o su familiar se puede morir y eso es una responsabilidad que vamos a tener todos. ¿Qué dices tú ahora de cuando los niños vayan a la escuela y hay gente vulnerable? ¿Cómo ves ese punto? Porque es complejísimo. Insisto, el papá desde casa y los niños no son tontos, o sea, los niños, el niño es de primero de primaria con 6 años, va a tener la facultad de decir la realidad, o sea, ¿sabes qué? Aquí es donde toma mucha importancia el trabajar de la mano los docentes y los papás, en donde desde casa tenemos que educarnos entre nosotros, entre familia, pero también en la escuela, a entender que tenemos que decir la verdad, tenemos que ser honestos y decir, a ver, sí, alguien se sintió mal en mi casa, no fui a la escuela porque alguien se sintió mal en mi casa. A decir, sabes que lleva una semana mi hermano, mi papá enfermo, mi mamá enferma, pero no tienen con quién dejarme y me trajeron a casa. Creo que aquí puede haber un apoyo por parte de las escuelas en decir, a ver, papá, mamá, en el momento en el que alguien se enferme en tu casa, avísame, no va a pasar nada. Contamos con un programa en donde te podemos ayudar a que el niño no se retrase, que el niño no haga esto. Ya lo estamos haciendo de manera remota ahorita con la tecnología, entonces podemos ofrecerle una alternativa a esa familia, de decirle, el niño va a seguir recibiendo sus clases, pero de manera remota en lo que su otro familiar se cura. Claro, y ahí es donde que tal vez exista la banca extra que va a haber en los salones donde haya una cámara y pueda hacer la clase virtual ese niño tal vez, o sea, son herramientas que tenemos que empezar a crearlas porque igual no es uno, son 3 y mejor valdrá la pena que precavidamente no llegue un niño a la escuela porque se sienta regular o mal y que pase cierto periodo, pero que tampoco atrase el programa y que tampoco haga las cosas y entonces tal vez ya no será ese homeschool tan intenso, pero pues tal vez 2 o 3 veces en el año podrá faltar porque todos tenemos una gripe y mejor guardarla, pero ya tendrás ahora que aprender el recurso de decir, siempre está la cámara activa para que tú entres a tu clase y la tengas ahí mismo. Y ya no vas a tener el texto de que no fui a la escuela, literal, si no fuiste a la escuela y no estás en clase digital, de manera remota,
te valió madres ese día o tuviste otro compromiso. Entonces, en este sentido, creo que es importante, por eso decía yo anteriormente, las cosas que nos está forzando a hacer esta pandemia, hay muchas que llegaron para quedarse y nos dimos cuenta que hay muchas que podemos adaptar y adoptar. Y esta es una. Entonces, vemos que ya el home office puede ser más una realidad, vemos que la educación va a tener que tener este cambio, pero también vemos que la salud tiene que tomar y recobrar la importancia, ¿no? Tenemos que aprender a cuidarnos, como tú decías, a nosotros mismos. O sea, es yo te cuido, tú me cuidas, él cuida y todos nos cuidamos, porque no podemos pensar en esta pandemia nada más en nosotros. Tenemos que pensar en colectivo, porque esto es lo que nos va a traer el bienestar en general, de manera general. Si de las cosas que puedo decirles, por ejemplo, a los papás y en relación a las escuelas, que yo creo que es de las cosas que más preocupa es, no podemos ser China o Asia que les construyeron acrílicos, habrá algunas escuelas privadas que les construyan acrílicos en cada pupitre para el niño, pero sí podemos hacer algo diferente, como por ejemplo, puedes guardar 1,5 metros de distancia entre pupitre y pupitre. A lo mejor vas a tener que inventarte una forma en donde los niños interactúen en un salón y vas a tener que separar los salones, ya no van a poder ser de 25 personas o de 25 niños, sino van a tener que ser más chicos, y se tiene que reinventar, se tiene que buscar la manera de seguir con la vida, con las actividades, en un formato en donde podamos adaptarnos. O sea, es importante que en este sentido, Pablo, sí reconciliemos lo que nos está sucediendo y lo veamos como una oportunidad, ¿no? Te lo decía yo hace un momento, donde todo mundo ve paredes, hay que ver las ventanas, ¿ok? Tenemos que ver las oportunidades y no es un tema de ser optimista ni nada, o sea, todos nos pega el confinamiento de una u otra manera, pero tenemos que buscar la manera y tenemos que encontrarnos en un punto en donde vamos a poder vivir con esto, porque lo vamos a hacer. Si no nos podemos adaptar, vamos a morir. Esto es parte de la evolución del hombre. Si no nos podemos adaptar, eventualmente vamos a morir. Y tenemos, si queremos vivir, vamos a adaptarnos. Y es lo que nos está sacando de foco esta pandemia y pues nos sirve para algo. Sin duda, y es muy, muy importante, esto dice alguien ahí, el gobierno ya regaló televisores a los adultos mayores, ahora que regale computadoras para que puedan estudiar los niños. Bueno, a ver, esos son programas que están padres y que sí pueden llegar a gente que lo necesita, yo apoyo en ese sentido. Pero el gobierno, por ejemplo, ya puso, desde hace mucho tiempo, ya puso en su página, por ejemplo, puedes bajar plataformas para poder tener reuniones de manera gratuita, lo cual pues, yo creo que son alternativas para que esa gente que vivía muy divorciada de la tecnología pues, se acerque, ¿no? Y a ver, y es un hecho, porque además esto es una realidad, aceleró todo este proceso, ya hablamos hasta de 5G en este programa, después hablaremos más si quieres, que está interesante, y hablemos de salud pública y 5G, te voy a dejar ahí el tema, y bueno, ahora lo que quiero presentar, viene mucha gente que ahora va a reactivar y va a entrar a trabajar. A ellos, ¿cómo ves las empresas? ¿Qué tienes y qué sugieres que hagan? Hablábamos de diferentes medidas que se pueden tomar. ¿Cómo puedes tú como persona que va a llegar a trabajar protegerte en un área donde pueda ser tal vez o que no esté tan preparada o que esté preparada y qué medidas extras deberás sugerirles? Yo lo que les aconsejo a todos es que hay muchos lugares de trabajo que no están preparados todavía para lo que le llaman el retorno seguro, porque, a ver, estamos en plena pandemia, les acabo de decir, abrimos esta plática diciéndoles, a ver, todavía no estamos en el post-COVID, estamos trans-COVID, todavía hay casos y hay un chorro. Entonces, pero bueno, por un tema también económico tenemos que movernos, o sea, es lo que se nos transmite. Entonces, hay muchos trabajos de ustedes que no están preparados y lo van a ver y van a decir, no, pues es que a mí mi patrón no me hizo nada de esto. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? Aquí los invito a que cambien el chip de cómo pensamos, es decir, en lugar de decir, usted es el culpable de todas mis angustias, yo me voy a hacer responsable. Y usted no, allá usted sí no nos cuida, pero yo sí me voy a cuidar, porque yo importo a la sociedad. Lo muy poquito que yo pueda contribuir a la sociedad, a mi familia, importo, y yo me voy a cuidar, entonces yo me voy a lavar las manos de manera constante, yo voy a usar un tipo de protección en boca y nariz, cubreboca, voy a usar una careta, si tengo contacto con más personas, voy a procurar que sea en espacios ventilados y que sean por muy poco tiempo para que la interacción disminuya el posible transmisión.
si tengo que salir de casa, estar en un lugar con nuevo y regresar antes de casa, que me desnuden en mi familia y entro a bañarme porque voy a seguir con esto para evitar que dentro de mis textiles yo pueda tener alguna partícula que esté infectada por este RNA virus y entonces transmitirlo. Cosas así. Oye, me tengo que subir al metro, me tengo que subir al transporte público, ¿qué hago? Pues sin miedo, me tengo que subir, me subo, pero entonces uso cubrebocas, trato de mantener la distancia de la gente, si se me acerca alguien, le pongo la mano, o sea, aquí se tiene que entender que todos estamos en este barco y si alguien se lo toma mal y lo toma de manera agresiva, pues mal por esa persona, pero sabrá que la está pasando, que es una cuestión de salud. Ahora, en el tema, por ejemplo, de si esto es muy prolongado, descabellado, la verdad es que no, yo lo que les digo es, háganse un poco a la idea de un estilo de vida un poco con esto ya adaptado, ¿no? Y no lo padezcan. O sea, lo que les invito es, yo sé que van a decir, esta doctora me está diciendo que no lo padezca, pero es que es una friega estarse bañando cada rato y lavarse las manos. Sí lo sé, lo vivo también. Lo que les digo es, vamos poquito a poco, un día a la vez, un día a la vez. Entonces, hoy vamos a hacer esto. Oye, tengo que ir a la chamba 6 horas, o tengo que ir a la chamba 4 horas, o tengo que ir a firmar unos papeles, o tengo que ir a hacer un pedido que me pidieron en el trabajo, lo que sea. Ok, voy a tratar de organizarme y poco a poco esta metodología que al principio me cuesta trabajo, como al principio de la pandemia nos costó trabajo guardarnos y adaptarnos, pero ya estamos más acostumbrados, al principio de este regreso va a ser complicado porque unos no van a querer salir, se van a sentir inseguros y otros no van a saber cómo proteger a su familia si tienen que salir. Entonces, poco a poco, ustedes van a encontrar una metodología segura que los va a permitir cada vez más salir seguros y regresar seguros, ¿ok? Tomando en cuenta que en algún punto de la historia nos vamos todos a infectar de esto, sí, la mayoría, lamentablemente, pero les repito, no queremos ni todos hacerlos al mismo tiempo y tampoco queremos ahorita averiguar cómo vamos a responder nuestro sistema inmunológico de quién. Ahorita no es momento para hacer ese tipo de volados y es un hecho que esto pues es un nuevo, les decía yo, es un nuevo microorganismo, viene, se queda, pero vamos a tener la facultad de adaptarnos a él, como hemos tenido la facultad de adaptarnos a otros microorganismos, ¿ok? Entonces, el día de mañana seguramente nadie va a querer hablar de COVID, porque ya estaremos todos hartos de COVID, pero el día de hoy la realidad es que lo tenemos, sigue siendo una amenaza para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Les pido que se sigan cuidando, que no bajen la guardia, que los que verdaderamente se pueden quedar en casa por muchas razones, se queden en casa y vean el privilegio que experimentan al quedarse en casa, que pueden tener un pan sin tener que salir, pueden vivir la comida y no lo padezcan. Reinvéntense un poco, véanle este lado de la moneda, que siempre hay un lado positivo en este sentido. Y para aquellos que tienen que salir, por lo que hemos dicho, o por este periodo de desconfinamiento que se nos ha estado atribuyendo por parte de las autoridades, entonces tomen las medidas que les estoy diciendo, pero realmente adáptenlas y abrácenlas como parte de su nuevo estilo de vida, porque van a estar un rato con nosotros. Quiero felicitar al doctor Rolando Flores, que es su cumpleaños, y dice que le regalaron un sismo hoy, muy, muy tempranero. Para que hagas ejercicio, Rolando, y bajaras las escaleras, te dije que el home office hace vestidos, no así como en pijama. Oye, Andrea, el ejercicio, hablando que estoy hablando de Rolando, ¿qué opinas de la importancia que ha tomado ahora el ejercicio y, a ver, la nutrición, que es tu área, ¿no? Entonces, ambos son temas muy importantes hoy. Rápidamente, ligera recomendaciones para el ejercicio, no ahora tal vez, que creo que tenemos que seguir confinados, pero va a llegar un momento en donde tendremos que hacerlo y es bueno hacerlo. ¿Cómo les dirías a la gente? ¿Se tiene que cuidar, tiene que usar cubrebocas o no? Bien, hay mucha gente que yo estoy viendo y digo estoy viendo porque yo, por cuestiones pues, de mi trabajo, evidentemente tengo que salir en algunas ocasiones, trato de hacer todo de manera remota, pero hay cosas que no puedo hacer de manera remota. Y entonces las veces que me ha tocado salir, me he dado cuenta que hay gente que está en las calles haciendo ejercicio. Entonces, yo lo que invito a estas personas es, si en el exterior
al salir no pueden guardar una distancia importante de las personas, simplemente porque esto no es posible, no salgan. No salgan, porque yo entiendo que es muy difícil hacer ejercicio como atleta con un cubrebocas, es imposible, te ahogas. Entonces, si no es para ti el formato de hacer ejercicio en casa, pues entonces no salgas, ¿ok? Ahora, hay un punto en donde hay personas que han estado haciendo ejercicio en lugares en donde no son tan concurridos y me dicen, ¿y esto es posible? Pues sí, sí es posible. El tema es que verdaderamente tú puedas controlar que nadie se te acerque. Si tú puedes ir a un lugar totalmente aislado en donde no va a haber gente, que eso no ocurre en los parques, Pablo, en los parques hay gente, pues entonces, claro. No. Entonces, de manera general, si tú estás a Desierto de los Leones donde no hay nadie y demás, bueno, pues tienes la seguridad y demás, pues adelante. Pero pasarás por donde hay gente y entonces te tendrás que cubrir. También es responsabilidad de todos. Porque hay gente que anda con el sin cubrebocas porque está solito haciendo ejercicio y luego ya se va a un lugar donde hay más gente y se le olvida ponerse cubrebocas. Es normal, a lo mejor no es deliberado por esa persona no ponérselo, pero se olvida porque todavía no estamos acostumbrados a usar el cubrebocas. Nos vamos a acostumbrar. Entonces, esa es otra de la que podemos platicar. O sea, es buen momento, ya lo habíamos dicho en otros lados, pero ¿a poco no es buen momento para empezar a practicar dentro de nuestras casas? Sí. Y hacer como esta conciencia de que traemos algo que no nos podemos tocar la cara. O sea, jueguen con su familia, con sus hermanos, con sus hijos, pónganse el cubrebocas y jueguen a no tocarse la cara. ¿Por qué? Porque cuando salgan, eso ya no es un juego y ahora sí hay que no hacerlo. Y traer mucho aseo de las manos porque, ojo, ¿cuántas veces has visto, Andrea, esa gente que trae bien el cubrebocas, trae un cubrebocas N95, está en el súper, pero no se lava las manos antes de volvérselo a acomodar y ahí es el error? Y es algo natural, o sea, eso es un entrenamiento que como médicos tenemos para poder no tocarnos, pero ustedes tienen que entrenar porque pues no, si van a salir se van a equivocar, pero equivóquense en su casa seguros. Bueno, sí, cuando estábamos en la carrera, te acordarás, te daban hasta un manotazo si cometías eso y te bajaban no sé cuántos puntos en tu clase, pero bueno, es algo que aprendimos, y es algo que será paulatino, pero que se entienda, por ejemplo, por qué tenemos que estarnos lavando las manos de manera tan constante. Pues es que si estás toque y toque cosas, te vas a tener que lavar las manos. Cuando entiendas que entre menos toques, menos te lavarás, pues eso será factible. Entonces, en sentido estricto, el uso de cubrebocas que ha caído en N cantidad de polémicas, el uso de cubrebocas de tanta rigidez como me has preguntado, para uso exclusivo de personal de salud, el uso de cubrebocas un poco más de otras alternativas más laxas, también lo recomiendo para población general, inclusive los que puedan hacer en casa. El ejercicio en exterior, si no lo puedes hacer con cubrebocas o careta y no puedes ir a un lugar donde estés tú solo, entonces no salgas. Haz ejercicio en casa. El ejercicio, recordemos que contribuye mucho a construir una inmunología muy robusta, muy eficiente, pero si tienes COVID, esto es otro caso importante, si tienes COVID positivo, así seas asintomático, o tienes síntomas muy leves de COVID, hay gente que me dice, ¿cuándo puedo hacer ejercicio? Cuando termines la infección, mi chavo, porque claro, como en ninguna infección por virus respiratorio se aconseja que se haga ejercicio durante un periodo de enfermedad. Entonces, así seas asintomático y te sientas súper bien, el consejo es, si eres positivo a COVID o fuiste positivo a COVID, reanuda el ejercicio una vez que tengas una prueba negativa, ¿no? En este sentido. Y que estés sin síntomas, sin signos y síntomas. Y, bueno, pues en cuestión sobre todo de una cosa que quiero aquí agregar por lo que decías del ejercicio, hay gente que me dice, bueno, pero ¿puedo hacer algo por si me da COVID? Porque también el miedo es, quiero estar preparado en mi casa por si me da COVID, ¿no? ¿Qué puedo hacer o qué tengo que hacer? O dentro del, ¿qué cosas no debo de hacer? Hay muchas cosas de las que también ya se han hablado, hay muchos también por ahí fake news que dicen que hay que hacer muchas cosas que no. La realidad es que no podemos, tenemos que guiarnos un poco por cómo debuta la persona con la enfermedad. Recordemos que una cosa es tener la infección y otra cosa es estar enfermo de COVID. Tener la infección
puedes cursar de manera asintomática, es decir, no tienes síntoma alguno, te sientes poca madre, no pasa nada, pero que son la mayoría, por cierto. La mayoría, que son muchos casos, recordemos que al 78-80% de la gente nos va a dar en ese formato. Pero hay un porcentaje que no nos va a ir tan bien y nadie sabemos realmente bien. Sí, grupos vulnerables, pero también hay gente joven que no es grupo vulnerable que ha caído en el hospital. Y este asintomático puede nada más tener un ligero dolor de cabeza y pues no te tienes que pertrechar con grandes cosas más que a lo mejor tener ahí en tu botiquín paracetamol. Y por el otro lado hay gente que sí puede tener otros datos más importantes, pero se tienen que acompañar de un médico de la familia, médico que conozcan, que sea de su confianza, con el que se lleven bien, que pueda atenderlos de manera remota y que los pueda guiar y orientar en este sentido es muy importante. No se automediquen, no vayan a las farmacias a acabar ni con la dexametasona, ni con el plaquenil o la hidroxicloroquina, ni con la ivermectina. De verdad, hasta ahorita, al día de hoy, leemos a pasos agigantados la información que va saliendo. No hay nada robusto, no hay nada que nos diga esto es contundente y sirve. Y falta tiempo, señores, así que no tomen decisiones apresuradas. Vitaminas, está hablando de vitaminas, vitamina D, ¿qué más dicen por acá? Déjame ver que ya se me fue aquí, pero ¿qué opinas de esto? Y es importante entenderlo, porque a veces la vitamina D puede ser útil para algunos, pero mala para otros. Entonces, platícame, ¿cuál es tu percepción de las vitaminas? ¿Tiene la gente que tomar vitaminas? Realmente, si no tienes una deficiencia de alguna vitamina en particular, no. Todo lo que son los oligoelementos, las vitaminas, oligoelementos, lo que necesitamos, nuestros requerimientos en este sentido, vienen, si tenemos una alimentación correcta, van a venir en la cuota que tengamos de alimentos. Si es una alimentación correcta, si nos la pasamos comiendo comida chatarra, pues no. Entonces, el tema es, si tú tienes una dieta balanceada, una dieta correcta, comes bien me refiero no el comes bien mexicano, que es me como 10 tacos, sino es comes bien, comes balanceado, tienes una dieta correcta en todos los sentidos, completa. Entonces, tu aportación de tu cuota que necesitas, tus requerimientos que necesitas, están completos, los cumples. Pero hay gente, y aquí es importante, que hay gente que no sabe que tiene una avitaminosis, es decir, una carencia de alguna vitamina, y no es hasta que debuta con algo que se puede dar cuenta. Son casos muy raros, puede ocurrir. Una pregunta que me hacen mucho en este sentido es, ¿cómo sé si yo me falta algo? ¿Cómo sé si yo tengo un sistema inmunológico fuerte? ¿Cómo sé si es que lo tengo débil? ¿Cómo sé si me falta alguna vitamina y la tengo que tomar? Primero que nada, y esto está fácil, es como un checklist. Si ustedes son personas enfermizas, es decir, en un año se enferman de gripa a cada rato, es decir, a cada rato es 3-4 veces al año, algo está ocurriendo que nos estamos enfermando de manera constante, independientemente si nos vacunamos o no de influenza y demás, o para influenza. El tema es, tenemos un tema a lo mejor inmunológico, pero también puede ser un tema de susceptibilidad de otro tipo. Entonces, aquí hay que acompañarlo, por supuesto, arropado de un médico tratante, de alguien que sepa, que les aconseje una suplementación de alguna vitamina por alguna dosis por un tiempo determinado. Es importante, Pablo, que la gente entienda que todas estas suplementaciones se tienen que dar por un tiempo, tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. No son de por vida, señores. Hay muchas cosas que contienen, elementos que contienen estos suplementos, que si los tomamos de manera prolongada pueden tener efectos en el corazón, puede tener efectos en los riñones, como son litiasis renal, puede tener muchas connotaciones negativas. Ahí está John Miquel recomendando la vitamina D para que le saquen las piedras. Ya lo vi. Bueno, oye, pero y ya te puso ahí que sí. Es como la gente quiere papitas más Centrum, poner John Miquel. O dicen, o qué tal las nanogotas de nanocítrico. No, ¿verdad? Eso no. Factores de transferencia. Esa es una pregunta que me hace mucha la gente. Factores de transferencia, rápido, ¿sí o no? No. Bueno, yo soy de la escuela que no, el factor de transferencia, sé que aquí hay gente que me está escuchando que está a favor del factor de transferencia. Nos van a golpear. De las cosas que yo he leído del factor de transferencia, falta mucha evidencia mucho más robusta, yo no lo aconsejo, no hay algo específico para COVID tampoco. No. Y a ver, y si lo hubiera también lo diríamos, porque sí, o sea, esa es la parte científica, hay que demostrar las cosas y por eso queremos decir esto. No es así como
cómo se deben hacer las cosas. Ahorita queremos buscar la solución mágica. Señor, ¿te has fijado una cosa? Mira, creo que ahorita los pilares fundamentales para nuestra salud son tener nuestras enfermedades crónicas bien controladas, hacer ejercicio y tener una buena alimentación y bajar de peso. Eso es lo que tendríamos que hacer para el sistema inmune. Pero te fijas, yo he tenido un montón de programas y nadie habla del cigarro, Andrea, ¿qué onda? O sea, el cigarro sigue. No, o sea, nunca hay uno. Y y aquí ¿cuántos fumarán de los que están aquí contestando? Todos, los estoy viendo a todos, hasta huelen hasta acá. ¿Cuántos fuman? Y qué poca importancia, porque todo mundo queremos vitamina D y Centrum, pero mejor el Marlboro lo dejamos, ¿no? No, y ahorita, ¿sabes qué pasó? Hubo un fenómeno interesante con la cuarentena, que los que son fumadores, como ya están más estigmatizados a partir de que hubo, a partir de el ban, la prohibición de fumar en espacios cerrados, en restaurantes y demás, cada vez se fija uno más en los fumadores. Bueno, les quiero decir algo a los fumadores. No crean que esta pandemia va a pasar así suavecito y no nos vamos a dar cuenta que hay un pico de tabaquismo tremendo derivado de esta pandemia. ¿Por qué? Por las crisis de ansiedad, ¿no? Y el insomnio. Claro. Entonces, desde la gente, oye, no fumes, estamos en plena pandemia, es un bicho que el pulmón, bla, bla, bla y todo. No, es que no puedo, es que el trabajo, es que todo siempre ha sido atribuido a un tema de ansiedad, ¿no? Entonces, yo lo que sí les quiero decir es, cuiden ese pulmón porque lo van a necesitar muy cañón. Así les dé COVID muy leve. Se van a dar cuenta realmente de no solo la función que tiene el órgano como tal, sino también el daño que le pueden ustedes haber hecho por tanto cigarro. Yo en algún momento de mi vida pues también me eché unos cigarros. Afortunadamente no tengo una personalidad adictiva, o sea, fue transitorio realmente esto, pero sí les puedo decir que yo veo a las personas de manera remota, ahora que estamos haciendo más telemedicina, que son fumadores y que están pasando esta cuarentena, y créanme lo que están muertos de miedo, porque no son de las personas que a lo mejor por grupo de edad no son de riesgo, pero ellos saben lo que han trabajado su pulmón y el tabaco, y saben el problema que esto acarrea. Entonces... Y la falta de ejercicio aeróbico, que eso nos da capacidad pulmonar también para enfrentar la enfermedad. De la mano con esto luego son fumadores que tampoco que son sedentarios, Pablo, o sea, no tienen vida activa. Y entonces me acabo la alacena porque compré chocolates en la cuarentena, me acabé toda la alacena, no hago ejercicio y además fumo. Entonces le estás metiendo más factores de riesgo cuando no los necesitas. Entonces, aquí es importante que se sepa que, como dice Pablo, son cosas que sabemos de antemano antes de COVID, que son lo que tenemos que hacer. Es que ya sabemos que tenemos que tener una alimentación de este tipo. Ya sabemos que si México es de los países más obesos del mundo, tenemos que bajar esta carga de la enfermedad. Tenemos que bajar la parte de la diabetes, porque si no tenemos bien controlada la diabetes, se nos viene encima también otro problema adicional. Y el cigarro, que es una enfermedad adoptada, porque es la realidad, pues se oye horrible, pero tú adoptas esa enfermedad, o sea, no es como que naciste con tabaquismo, tú decidiste fumar, y es en este sentido, es algo catastrófico. Yo sé que hay mucha gente que me dice, bueno, de algo nos tenemos que morir. Pues sí, pero yo creo que también lo que tú puedas contribuir a que esa muerte, o que tu muerte sea una mejor muerte, créeme lo que lo vas a agradecer. Es horrible morir ahogado, y es horrible morir sin la posibilidad de respirar. Una persona obesa que además tiene un índice tabáquico muy alto, tiene una fatalidad impresionante ahorita con COVID y el uso de ventilador, o sea, el patrón restrictivo que tiene con el ventilador, más aparte el tema de fibrosis pulmonar o EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica que traiga acarreando, es sin duda determinante para la evolución de la enfermedad. De acuerdo contigo, y ahí faltaron muchas más cosas que tocar, pero estamos ya muy alargados, creo, la gente. Los fumadores ya se fueron, ya los vi que se cayeron y se fueron porque no querían oír esta parte, pero los que quedan aquí, quiero decirles, queremos cerrar con algo bueno, y quiero que hablemos de algo positivo. ¿Qué es lo bueno que vamos a encontrar, que vamos a aprender de esta pandemia? ¿Qué nos tiene que dejar? Sí, quiero que me des un cierre padre, esperanzador, y la verdad es que nos ayude a todos a entender que esto es pasajero y que nos tiene que hacer mejores, tal vez. Vamos a vivir con un nuevo integrante en la familia de los microorganismos. Esto lo tenemos que
ver de una manera en donde es transitorio. La adaptación que llevemos a cabo a esta convivencia con este microorganismo va a tomar un tiempo, como cuando le damos la bienvenida a alguien en un salón de clases, o somos el nuevo de la clase, o lo que sea, entramos a un trabajo nuevo. Hay que ver a este bicho como tal. Y va a haber un periodo de adaptación, es una curva de aprendizaje que todos vamos a cursar, y en eso estamos. Ahora, si nosotros tenemos que decidir lo que le ponemos de input a nuestro cerebro y a nuestro intelecto. Nosotros tenemos la capacidad de decidir qué ver, qué leer y qué no leer. Y en este sentido, así como se nos invita a guardar sana distancia, yo invito que también guarden sana distancia de las redes sociales y de las cosas que no les alimenten ni el espíritu y los dejen acelerados y ansiosos, histéricos o histéricas, y se quieran, empiecen a tener un ataque de algo detonado por algo que realmente pudo haber sido controlado. En este sentido, creo que pueden ustedes contribuir a crear más cosas, a fomentar creatividad en sus casas. Si viven solos, atrévanse a hacer cosas, y yo creo que ya lo hicieron, cosas que no hacían. Si pueden no salir, no salgan, pero no lo vean como un tema de una imposición, porque en el momento en el que lo vemos desde el foco negativo, todo se vuelve negativo. Tenemos que verlo desde el lado positivo, aunque nos cueste trabajo. Y el lado positivo es: tengo una oportunidad para reinventarme, tengo una oportunidad para planear cosas que no había planeado, tengo oportunidad para resolver temas que no había yo resuelto. Y aunque a lo mejor no tenga todas las respuestas en este momento, ya le estoy dando un avanzado. Algo que me gusta mucho compartir con la gente con la que he tenido oportunidad de platicar, Pablo, y es que definitivamente vamos en este camino a darnos cuenta de que somos más fuertes de lo que creemos, muchos de nosotros. Va a haber gente que lamentablemente se va a quedar en el camino, y lo digo con todo el dolor del mundo, pero esa es la realidad. Va a haber gente que no cree en esto, gente que se lo va a tomar muy a la ligera, y entonces no va a continuar. Pero está en nosotros realmente tomar este toro por los cuernos y hacerle frente, reinventarnos, y tomar las posibilidades que se nos ofrecen. Nos vamos a volver a encontrar, dice un eslogan de los británicos muy famoso que seguro han escuchado todos, que dice "We will meet again". Yo les digo, sí, nos vamos a reencontrar, eso sin duda alguna, y vamos a volver a viajar, y no se quieran comer el mundo ahorita con viajar, porque ahorita el privilegio es estar sanos, tenerse y estar sanos. Entonces nos vamos a volver a encontrar, pero sí quiero dejarles un mensaje, y es que está en nosotros, asegurarnos de que ese día que nos reencontremos, ese día que finalmente llegue, el mundo va a estar en una mejor condición de cómo este virus lo encontró. ¿Ok? Entonces, debemos de pensar en cuidarnos, en pensar en colectivo, y no nada más en solo nuestra propia protección. Si yo cuido de ti, alguien más va a cuidar de mí, yo estoy seguro. Entonces, es la forma en la que tenemos que pensar. Por eso siempre he dicho yo, Pablo, que todos somos salud pública, porque realmente tú también eres salud pública, todos somos salud pública, y tenemos que creérnoslo, y tenemos que adaptarlo y accionar, tomar acción sobre esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que es momento siempre de pensar en que tenemos que dejar esta individualidad y esta situación en la que hemos vivido y empezar a pensar más en colectivo, en ayudar a los demás, en proteger a los demás, porque esa es nuestra responsabilidad y es lo que nos va a hacer mejor país y mejores personas. Hablar del comercio, hablar de consumir en lo local, apoyar a los pequeños comercios mucho más. No digo que no a las grandes empresas, pero sí digo más al comercio local, al que tiene su café, al que le puedes comprar el pan. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a nuestro país y no a estas grandes transnacionales. Creo que tiene que cambiar esto. Y yo les quiero dejar también una reflexión de mi parte diciéndoles: nadie va a las Olimpiadas sabiendo ya correr. Entonces nos vamos a enfrentar a una cosa que no sabemos y que tenemos que practicar y entrenar.
practiquen cuidándose, practiquen siguiendo estas medidas, haciendo conciencia, estamos a tiempo y tendremos que llevarlas por mucho tiempo, entonces perfeccionémoslas, busquemos la mejor forma de hacerlas porque eso nos va a conferir protección y que no nos enfermemos y que no enfermemos a otros, y creo que esa es nuestra responsabilidad. Es momento de darle el valor a otras cosas, como bien lo dices, y hoy la salud es una de ellas. Trabajen en dejar de fumar, trabajen en hacer ejercicio, trabajen en comer bien, disfruten a su familia, porque no creo que en nuestra generación, hablando en todos, tengamos tanto tiempo para disfrutar con nuestra familia como hoy, dentro de lo horrible que estamos viviendo. O sea, tomemos y busquemos el lado positivo, porque vamos a estar de regreso, como bien dices, we will meet back again, y estaremos de regreso y estaremos siendo mejores personas, con algunos cambios que no nos quitarán nuestra esencia como ser humano, sino nos harán mejores personas. Y le tenemos que ofrecer una mejor versión al mundo de esta humanidad que somos, ¿no? Entonces, es un compromiso colectivo, es un compromiso que yo invito a todos que contribuyan desde su trinchera. No tienes que ser médico, no tienes que ser un profesionista. Todos, un niño inclusive puede contribuir. Entonces, hay que sumarnos todos en esto y pues nada, saber que tienen que saber que es una cuestión que se vive todos los días, que no nos podemos comer y a lo mejor no podemos hacer estos planes que hacíamos tan a futuro ahorita porque tenemos esta incertidumbre, pero bueno, pasará, esto también va a pasar y el día de mañana vamos a poder hacer planes de otro tipo, con otro significado, vamos a viajar con otro significado, pero va a pasar, tenemos que verlo como lo que es un riesgo, pero también es algo que va a ser transitorio y va a durar lo que tiene que durar. Totalmente de acuerdo. Andrea, quiero darte las gracias primero por esta super charla que echamos. Creo que generamos muchas respuestas que la gente tiene y te lo agradezco mucho. Seguramente tendremos la oportunidad de platicar en muchas cosas más porque además tienes mucho know-how de diferentes áreas que nos sirven mucho a todos. Además, yo sé que te gusta, porque además lo sé. Que te sigan en tus redes sociales, ¿no? Nada más dime así rápido las más fuertes que tengas, donde te ven, donde te leen, porque además escribes, salen noticieros. Esta señora, sí, de verdad que en serio, es así, esta doctora sale en todos lados. Pues nada, tengo página en Facebook, igual que tú, es doctora Andrea Domínguez, ahí me pueden seguir, casi todo en lo que he salido o lo que he publicado lo pongo ahí, y información que considero importante la comparto también, entonces no es exclusivo nada más de generación mía, sino también cosas que veo importantes y relevantes, sobre todo de fuentes veraces, las comparto en ese medio, me pueden seguir ahí. Y pues nada, estoy a sus órdenes, gracias, muchas gracias Pablo, es muy grato platicar siempre contigo y más en estos foros que ayudan, como digo yo, alimentando a las personas de información que realmente contribuyen algo a la salud, pero además pues siempre he dicho, si tú tienes la duda es que alguien más la tiene y hay que comunicarla. Totalmente. De acuerdo contigo y te agradezco en serio infinitamente esto, creo que hay muchísimas respuestas aquí, preguntas aquí, vamos a estar contestando todo lo que podamos, trataré de hacerlo la medida necesaria y iré primero por la gente que está teniendo problemas graves y después hablaremos con los demás, si puedes contestarlo te invito, pueden compartirla también la plática para que los demás lo vean y quiero invitarlo rapidísimo, bueno, cualquier cosa, ya se me fue aquí, pero bueno, no te pasa nada, voy a irme a... Ya me perdí aquí en este. No invitarlos a las redes sociales, en YouTube, en Facebook se quedan estas pláticas. Quiero invitarlos también a que la siguiente semana tenemos un par de pláticas ya bien agendadas. Hablamos con un cardiólogo, hablamos con alguien de medidas de seguridad, de prevención de COVID, pero también de otras cosas. Hoy tuvimos un sismo y a veces no sabemos qué hacer. Tenemos que hablar de otras cosas que también la vida va de otras cosas. Hoy la vida nos puso un susto para que no se olviden de que no todo es COVID, sino que hay que estar pendientes y ahora el cubrebocas tiene que estar en su kit de salir corriendo después de un temblor. Salió un meme buenísimo que decía, sismo, todos para afuera y luego se dieron cuenta que no traían cubrebocas y COVID, todos para adentro. Sí, me encantó. Buenazo, pues sí, los invito a que nos sigan, estaremos haciendo esto, los invito a la plática del doctor John Mikel este jueves, que estará transmitiendo y la voy a poner también en mi página para que además lo sigan en sus redes sociales y espero que les siga gustando. Escríbanos si quieren oír un tema diferente, estaremos hablando de muchas cosas, tenemos pláticas padres programadas para ustedes, iremos también metiendo información de diferentes enfermedades y patologías porque no todo en la vida es COVID y aunque ahorita
ha sido nuestra vida, hoy tenemos que empezar a quitarnos ya. El que entendió, yo creo, ¿no? Ya, el que entendió que se tiene que dar bien. Hay que informar para que tomen decisiones, pero ahora también hay que ver para el futuro y ver lo que tenemos que hacer porque esto sigue. Es correcto. Y hay otras enfermedades, hay otros enfermos también que nos requieren y no podemos descuidar. Así que ahorita es COVID, pero no todo es COVID. Siguen habiendo otras cosas que llaman nuestra atención y que hay que atender. No descuiden su salud y nos vemos pronto el próximo martes. Ya les anunciaré en las siguientes horas la plática de qué va y aquí los veo. Y gracias, Andrea. Espero verte pronto otra vez por acá. Gracias. Gracias.